Bienvenidos, bienvenida a la última sesión de este quinto ciclo de filosofía, que hoy ya clausuramos. Y lo primero que tengo que decir es que estoy muy especialmente contento de que este ciclo hoy lo clausure Francisco Vázquez, Paco Vázquez, para amigos y colegas. Entre otras cosas, para mí es algo especial porque con él, pues bueno, disfruto de su amistad y de su generosidad intelectual desde hace ya bastante tiempo y ya digo que estoy especialmente alegre, ¿no?, de tenerlo aquí con nosotros. Lo presento muy brevemente. Paco es catedrático de filosofía en la Universidad de Cádiz y cuesta muchísimo hacer una síntesis de por dónde va su obra, porque su obra yo diría que empieza a ser prácticamente inabarcable. O sea, hablamos de más de 100 artículos académicos, científicos, en torno a una treintena de libros. Pero bueno, por resumir muy brevemente, destacaría, digamos, dos ejes de su producción intelectual o su producción filosófica. Uno sería la historia cultural de la sexualidad, donde él, desde hace mucho, ha realizado trabajos muy importantes, pues por ejemplo, historia de la prostitución, historia de la homosexualidad, hermafroditas, curas pedófilos o pederastas, etcétera, ¿no? En esa línea es una referencia internacional, ¿eh? Y otro eje que destaco claramente es el de la sociología de la filosofía. En esa línea, pues simplemente nombrar un libro que yo sé que alguno del público que veo por aquí se lo ha leído, un libro que se titula La filosofía española, herederos y pretendientes, y que yo creo que muchos estamos de acuerdo en que es la obra fundamental para entender qué ha pasado, qué pasa con la filosofía española en la segunda mitad del siglo XX. No me resisto, ya que estoy hablando de la sociología de la filosofía, no me resisto a anunciar que tenemos un libro prácticamente en prensa, que hemos hecho mano a mano y que nos ha llevado unos años de trabajo, que se va a titular Heidegger en España y que saldrá en ACAL, pues esperemos que pronto, ¿no? Bueno, hoy lo que nos convoca, digamos, que puede ser como otro eje de su producción, quizás más transversal, quizás un tanto más transversal a lo que he dicho, que sería, podríamos llamar, el de la historia de la subjetividad en términos Foucaultianos, y dentro de esa línea pues destaca este libro, destaca el libro del que hoy vamos a hablar, que se titula Tras la autoestima, variaciones sobre el yo expresivo en la modernidad tardía. Lo primero que tengo que decir es que este libro es una reedición de una obra que se publica en 2005 y que estaba agotadísimo desde hace mucho tiempo. Yo, de hecho, nunca me lo pude comprar, ¿no? Y no solamente es una reedición, sino que Paco añade un extenso capítulo, un nuevo capítulo, al final, que, bueno, ahora después hablamos, pero que viene a actualizar sus contenidos, que por otra parte, a pesar del tiempo que ha pasado, ¿no?, yo, tras leerlo estas semanas de atrás, pues creo que ha perdido muy poca vigencia. Es más, este tiempo que ha ido pasando casi que ha ido como confirmando empíricamente lo que Paco apunta en el libro, en muchos aspectos, ¿no? Bueno, decir que lo que hay, ¿no?, en este libro es un intento de dilucidar o de aportar herramientas para entender la gestación del individualismo contemporáneo, ¿no? Y eso lo hace, Paco lo hace, digamos, ensamblando o digamos, más bien contraponiendo diferentes tradiciones teóricas, bien de la filosofía, bien de las ciencias sociales, como, por ejemplo, en el capítulo 1 nos habla de la semiología del narcisismo, por ejemplo, se para con Lipovetsky, ¿no? En el capítulo 2 entra en una perspectiva filosófica, se titula Hermenéutica del sí mismo, donde nos habla de Taylor o de Ricoeur, por ejemplo. En el 3 aborda esta cuestión del individualismo contemporáneo, de la subjetividad contemporánea, desde la sociología, con Giddens, con Beck o con Pierre Bourdieu. También tengo que decir que Paco Vázquez es un especialista, uno de los especialistas importantes en España sobre la obra de Pierre Bourdieu. Y el cuarto capítulo
que se titula Genealogía del sujeto y del gobierno, aborda la cuestión, ¿no?, de esta subjetividad o de este sujeto de la modernidad tardía desde la perspectiva Foucaultiana, ¿no?, de la gubernamentalidad neoliberal, ¿no? Quizás no tanto Foucault como los estudios Foucaultianos anglosajones o norteamericanos. También tengo que decir que Paco es un grandísimo especialista en la obra de Michel Foucault, ¿no? Y como ya he dicho, pues después añade otro postscriptum, un capítulo final bastante extenso, que ahora después vamos a abordar un poco, ¿no? Me callo ya llevo mucho tiempo hablando. Primera pregunta o primera cuestión, nos vamos al título o más bien al subtítulo, ¿no? En el subtítulo aparece esta idea del yo expresivo, ¿no?, con el que trata de, digamos, de designar ese tipo de subjetividad o régimen del yo que caracterizaría el individualismo contemporáneo, ¿no? Entonces, lo primero que quiero preguntarte es que nos hable de ese yo expresivo, que nos trace sus rasgos. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Quería de entrada agradecer a la Fundación Cajasol y al área de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Córdoba por haberme invitado a este foro tan prestigioso, a los compañeros que han venido, tan queridos, Rafael, José Luis, y a Álvaro también por su presentación, y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, la primera pregunta es sobre el yo expresivo. Claro, el yo expresivo es una modalidad, diríamos, antropológica, que se caracteriza por ser un sujeto autocentrado. Autocentrado significa que en lo que se ha llamado la caída de los grandes relatos, con la posmodernidad, que daban cuenta del sentido de la evolución histórica de las sociedades, y también con un cierto hundimiento de los marcos institucionales que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo occidental y que se han empezado a desgastar claramente a partir de los años 80, digamos que las dinámicas del mundo social se han convertido en algo incomprensible, en algo completamente opaco, lleno de incertidumbre y además no susceptible de modificación a través de la acción política. Por eso se nos dice que no hay alternativa. Entonces, como el sentido ya no está en el mundo social, en esa exterioridad, pues todo el sentido se ha proyectado en el mundo interior, en el yo. Un yo, además, al que se le conmina, casi se le obliga, a tener que estar permanentemente gestionando y optimizando sus capacidades para triunfar en todos los escenarios de la vida y competir, no solamente en el trabajo y en la empresa, sino también en la vida de pareja, en la vida familiar, en la escuela. Claro, es un yo al mismo tiempo que está permanentemente buscando el crecimiento personal, la felicidad como crecimiento personal, diríamos, mediante una acumulación constante de experiencias únicas, experiencias culminantes. Por ejemplo, el individuo asiduo de las redes sociales que está a la caza de los likes para conseguir esa situación de euforia. O el chaval, el adolescente, que tiene su dosis diaria, está enchufado a una especie de dosis diaria y azucarada también, diríamos, de los vídeos, los microvídeos de TikTok, de manera que como no los tenga, como no esté en ese estado también eufórico, cae en una especie de depresión. Es lo que hay un autor inglés que se llama Mark Fisher, que a Álvaro también le gusta, que habla de hedonia depresiva para referirse a esa situación. Es decir, esa acumulación permanente de experiencia única. En mi universidad, por poner una anécdota significativa y reciente, la publicidad del voluntariado entre los estudiantes, que está en la página web de la universidad, se hace apelando no al sacrificio por los demás, a la solidaridad, al altruismo, sino para encontrar experiencias únicas. Apúntate, alístate al voluntariado de la Universidad de Cádiz. Tengo una experiencia única. Forma parte también de este yo expresivo. Este yo expresivo, además, se caracteriza por la fluidez, por la fragmentariedad, por un cierto desapego respecto a los demás, un cierto desapego respecto a los otros, por estar como permanentemente surfeando con mucha dificultad entre espacios sociales que son contradictorios. Claro, se nos pide a la vez ser superproductivos y a la vez comunicarnos permanentemente y verbalizar nuestros afectos con la pareja y estar permanentemente atendiendo al cuidado de los hijos. En fin, son lógicas contradictorias. Y además esas contradicciones que producen un malestar, porque es imposible sostenerse en ese continuo vaivén,
el sufrimiento y el malestar que produce la imposibilidad de, digamos, de compatibilizar esas contradicciones, se le achacan al propio yo, que se le hace responsable de ese fracaso. Es un yo, además, frente a lo que pueda parecer, que no es narcisista, no es que esté replegado, sea incapaz de proyectarse en la comunidad, crear comunidad. Crea comunidad. Hay una política, podríamos decir, se le podría llamar una especie de comunitarismo del trauma. Digamos que ese yo expresivo, la típica comunidad que contribuye a forjar, son comunidades donde los que pertenecen a ella lo que comparten es una dolencia o un trauma. Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, Sexoadictos Anónimos, asociaciones de adultos que han sido abusados por sacerdotes cuando son niños, en fin, etcétera. Claro, ese tipo de movilización política, a diferencia del movimiento obrero clásico, del movimiento feminista, no pretende cambiar el mundo, pretende cambiar a los propios miembros de esas comunidades. Y pretende también interpelar a la sociedad para que reconozca el trauma del que son víctimas, esa especie de victimización que funciona este tipo de colectivos, ¿no? De manera que pueda desplegar también políticas de reparación y de memoria para atender a esa situación traumática. Eso es un poco un croquis muy rápido de eso que yo he llamado ahí en el libro el yo expresivo, ¿no? Que, en el que estamos sumergidos en las sociedades urbanas occidentales de la modernidad, diríamos, tardía. Sí, sí, desde luego el libro matiza y añade, ¿no? Has trazado muy bien esos rasgos, pero es verdad que el libro matiza muchísimo, ¿no? Hablando de la metodología, ¿no? Un punto de vista, ¿no? Metodológico, como ya he comentado, en el libro se ponen en diálogo diferentes tradiciones, ¿no? Y una cosa importante es que, además de que las confrontas entre sí, siempre estás huyendo de una mirada totalizadora, digamos, condenatoria, una crítica externa o pura, ¿no? De aquello de lo cual se está hablando. Huyes de los... Bueno, de hecho lo dices, ¿no? Lo dices explícitamente, de esos conceptos bulldozer que son quizás muy exagerados, ¿no? Con los que desde fuera se hace una enmienda a la totalidad, ¿no? Tipo biopoder, patriarcado, capitalismo, ¿no? Tú matizas mucho todo eso y... entre otras cosas porque con esos conceptos nos olvidamos quizás de lo empírico o del significado o el sentido que la gente le da a sus vidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, simplemente esto nos llevaría, o lo que te quiero preguntar realmente es por el último capítulo, es decir, ¿por qué elige la sociología de las emociones de Eva Illouz para hacer este post-scriptum? Bueno, pues muchas gracias. Efectivamente, en el libro se combinan perspectivas muy diferentes, porque a mí me pareció que para captar ese yo expresivo de este tipo de sociedad, me parecía que la meditación filosófica sobre el sujeto, como la que podemos encontrar en Heidegger o en la Escuela de Frankfurt, no podía dar cuenta bien de su funcionamiento porque adolecía muchas veces de una falta de contextualización histórica fina e institucional. Por eso he intentado combinar, dentro de una propuesta que he intentado articular para que sea coherente, distintos enfoques. Está la filosofía, está la hermenéutica del sí mismo de Paul Ricoeur, como has mencionado, y de Charles Taylor, por un lado. Está también el análisis cultural del narcisismo, muy de los años 70, de Sennett, de Lipovetsky, de Lach. Está esa perspectiva que se ha llamado los estudios de la gubernamentalidad, que sobre todo quien la ha elaborado son pues politólogos angloamericanos que beben mucho están muy inspirados por Michel Foucault, por la obra de Foucault. Está lo que he llamado las nuevas sociologías, y claro, en las nuevas sociologías están las sociologías de la modernización, de Giddens, de Beck, está la sociología del hábitus, de Pierre Bourdieu, y está, que es la última pieza, que es la que aparece en el postscriptum, en la puesta al día, que es la obra de Eva Illouz de Sociología Cultural de las Emociones. ¿Por qué está ahí Eva Illouz? Claro, cuando yo publiqué este libro en 2005, Eva Illouz tenía todavía una obra muy, muy corta. La socióloga israelí, y sobre todo ha trabajado en Francia, pero ella capta muy bien, me parece, por una parte, lo que podría ser la constelación, el color emocional de este yo expresivo.
Y también la cultura de autoayuda, esa cultura terapéutica que estudia muy bien Eva Illouz, característica de este personaje. Y además lo más interesante es que ella aporta, y voy a lo último que me has dicho, ella aporta una mirada que atiende a la doble verdad, como en los averroístas, ¿no? Hay una doble verdad en esa cultura terapéutica, esa cultura de autoayuda. Luego hablaré del concepto de cultura de autoayuda. Pero en general, los otros enfoques tienden, y es lo más habitual entre los intelectuales, un abordaje en términos de desenmascaramiento y en términos de una cierta distancia altanera, intelectualista, respecto a eso que llamamos la cultura de autoayuda. Por ejemplo, los reality shows, por descender. Y lo bueno de Eva Illouz es que atiende no a un intento de explicar mediante esos conceptos bulldozer que están a las espaldas de los propios usuarios, el biopoder, el patriarcado, la modernización, la dominación de clase, etcétera, etcétera, cómo funciona la cultura de autoayuda. Que hay también esos elementos, evidentemente. Sino que atiende en primera persona a lo que dicen los propios usuarios, por ejemplo, de reality shows como pueden ser La Báscula, en España o en Andalucía, o como puede ser MasterChef. Esos son concursos más bien, o reality shows más bien de concurso. Pero luego hay reality shows más emocionales. Claro, Eva Illouz no estudia estos reality shows, que no los conoce, estudia el de Oprah Winfrey. Tiene un libro famoso sobre el show de Oprah Winfrey, que en Estados Unidos, durante años y fuera de Estados Unidos, tuvo un impacto enorme. Pero que aquí no se ha puesto. Por eso digo La Báscula y también están los emocionales como El diario de Patricia, que ya no lo ponen, pero que funciona en Antena 3 mucho tiempo. O, por ejemplo, este de Volverte a ver, que había en Telecinco, donde de pronto personas que se odiaban, familiares que peleaban, de pronto volvían allí a encontrarse. Bueno, pues hay muchas personas que encuentran en esos relatos de autosuperación que aparecen, por ejemplo, solo una faceta del enorme mundo de la cultura de autoayuda, en los reality shows encuentran narrativas que les sirven para empoderarse, para superar el sufrimiento, el malestar inducido por esa situación contradictoria en la que vivimos hoy, ¿no? Por eso me parece interesante Eva Illouz, porque no ve en términos de distanciamiento menospreciativo hasta cierto punto, intelectualista, esa cultura de autoayuda del yo expresivo, sino que trata de analizarla entrevistando. Hay un trabajo etnográfico muy importante en Eva Illouz, qué es lo que los usuarios hacen con ese tipo de recursos y de qué manera pueden mejorar sus vidas. Esa es solo una parte de la verdad, hay la otra parte también. Pero yo creo que ella las capta las dos, y muchos de los otros enfoques tienden a una mirada más distanciada, más desde arriba, más fijándose en esos mecanismos que operan anónimamente o de forma impersonal. Claro, están saliendo muchas cosas. Por seguir un poco con esta cuestión de la autoayuda, que además, sí, como tú has titulado la charla, ¿no? El yo como emprendimiento, miserias y grandezas de la autoayuda. Claro, lo del yo como emprendimiento directamente evoca aquel término, yo creo que a veces ya demasiado usado, no lo sé, tu opinión, del empresario de sí, ¿no? de Foucault, esa idea que tú has dicho al principio, o esa construcción del sujeto basada en una autoexigencia continua, ¿no? Es como si la vida fuese un programa de MasterChef, como tú has dicho, en todos los aspectos, ¿no? O una operación triunfo, ¿no? Y es precisamente ahí, en esa vida entendida con ese altísimo nivel de autoexigencia, donde pues encuentra acomodo, ¿no? Toda esta cultura de la autoayuda, y que efectivamente pues no hay en el libro una postura condenatoria o descalificadora. ¿Cuáles serían, por seguir un poquito con este tema, ¿no? ¿Cuáles serían las miserias y grandezas de la autoayuda, por tanto? Claro, primero hay que aclarar un poquito este concepto de cultura de autoayuda. La cultura de autoayuda lo que pretende es suministrar herramientas para hacer frente a el malestar, el sufrimiento, derivado de unas contradicciones sociales que con el desarrollo, diríamos, desde los años 80 del capitalismo neoliberal, se han agudizado cada vez más. Estas tensiones entre esos espacios que son la familia, la vida de pareja, y las exigencias de la empresa, esta especie de autoexplotación permanente, sin saber muy bien para dónde vamos, porque antes en el mundo empresarial uno tenía unos escalafones, sabía hasta dónde tenía que llegar para ascender, pero ahora es el trabajo por proyecto donde cada uno, sin saber muy bien
si va a permanecer, se le exige una flexibilidad constante, una disponibilidad constante, y un poco es como el hámster que está dando vuelta alrededor de la rueda sin parar, ¿no? Sin saber muy bien a dónde va. Claro, la autoayuda intenta poner remedio a eso, pero no actuando sobre esas contradicciones sociales, sino sobre quien los padece. Ya que no puedo cambiar el mundo, pues por lo menos me voy a cambiar yo. Y ahí incide la cultura de autoayuda. Claro, ¿qué es la cultura de autoayuda? La cultura de autoayuda no es solamente el boom de la psicoterapia, que también, o el consumo masivo de psicofármacos, que ha llegado a unos límites impresionantes, ya se ha convertido en algo cotidiano, o la moda del coaching, por ejemplo, o ni siquiera esa especie de literatura de self-help que encontramos en las grandes superficies. Es un fenómeno más complejo que va de abajo arriba y que atraviesa todas las regiones de la sociedad, prácticamente, desde la publicidad y los medios de comunicación, los reality shows, los talk shows, los consultorios sentimentales, las series. Las series están llenas de este tipo de historias de autosuperación, continuamente. Vamos, un porcentaje enorme de ellas. Las series en las plataformas digitales. Las redes sociales, donde hay chateos de terapia, de psicoterapia, de grupos de psicoterapia, o la inteligencia artificial, que los chavales la están utilizando como coaching, a la inteligencia artificial como una especie de coaching personal, también. O, por ejemplo, el ámbito, no digamos el ámbito de la empresa, cada vez más en los horarios laborales de las empresas se están introduciendo cursos de mindfulness, de pensamiento asertivo, de inteligencia emocional, y ya el colmo del colmo es la escuela. En la escuela la inundación, la invasión de lo emocional ha llegado arrasando prácticamente con lo que antiguamente era la instrucción. Ahora lo más importante es la emocionalidad, el cultivo de la emocionalidad. Entonces, claro, esta cultura de autoayuda, ¿dónde están las grandezas? ¿Dónde están las miserias? Bueno, yo diría de entrada que hay que intentar combinar dos modelos de interpretación. Una hermenéutica, un modelo de interpretación que atiende más, que trata más de escuchar a los usuarios, pero también una interpretación que también tiene que sospechar y poner en relación esas tecnologías, ese repertorio de instrumentos de autoayuda con las condiciones sociales en las que estamos funcionando. Pero hay que evitar como dos escollos, dos extremos, desde mi punto de vista. Por un lado, la denuncia de la manipulación ideológica a través de la autoayuda, que es la que hemos mencionado antes, el intento de, subrayar el carácter de lavado de cerebro, que significa todo esto de los reality shows, de la psicoterapia, etcétera, etcétera, explicándolo además por la actuación de mecanismos anónimos, impersonales, a las espaldas, los famosos conceptos bulldozer, el desarrollo de un biopoder postdisciplinario, la dominación de clases en el tardo capitalismo, las estructuras del patriarcado y este tipo de cosas. Pero también hay que evitar el otro extremo, que es la celebración acrítica completamente de los instrumentos de la autoayuda como algo que mejora la vida de la gente y ya está. ¿Por qué? En primer lugar, porque todas las tecnologías de la autoayuda contribuyen a una despolitización de los problemas. ¿Despolitización en qué sentido? En que pretenden resolver contradicciones sociales apelando con una especie de voluntarismo del esfuerzo a cambiar exclusivamente la propia interioridad y la propia vida emocional. Entonces, esto provoca en muchos casos una enorme frustración, porque por mucho que nos esforcemos y hagamos, intentemos imitar la vida de las personas que vemos que consiguen salir del pozo en los reality shows, pues eso no nos va a salir bien la mayoría de las veces. Por otro lado, es verdad, sin duda, que los relatos, las narrativas que aparecen de resiliencia, de autosuperación, de supervivencia, en toda esa panoplia de recursos de la autoayuda, a mucha gente le sirven y le ayudan a poder afrontar el dolor, el sufrimiento, por ese mecanismo de identificación. También es verdad que, claro, en general, en todos los recursos de la autoayuda se hace mucho hincapié en que las personas deben de no guardarse sus emociones y su afectividad, sino verbalizarlas. Y eso es verdad que ayuda a construir sujetos más empáticos.
por decirlo muy claramente, con masculinidades menos hegemónicas, porque a fin de cuentas la verbalización de la vida emocional siempre ha sido un atributo característico de las culturas femeninas. Entonces, en tanto que la cultura de autoayuda intenta generalizar esto también a los hombres, pues bueno, puede ayudar a construir masculinidades menos cerradas sobre sí mismas, más empáticas hasta cierto punto. Eso sería una parte de las grandezas. Pero hay otra miseria ahí añadida, y es que, en general, los hábitos y los valores que trata de transmitir la cultura de autoayuda, que no es solamente unas recetas, sino la transmisión de todo un estilo de vida, es el estilo de vida de las clases sociales culturalmente, no económicamente, pero sobre todo culturalmente más ricas. Es decir, que tienen tiempo y que pueden poner más a distancia las propias necesidades. Por eso en la cultura de autoayuda, por ejemplo, se combina mucho a que la gente tenga habilidades para comunicar sus sentimientos. Pero claro, eso exige una competencia lingüística compleja, un conocimiento, un nivel cultural en el manejo del lenguaje que sobre todo los hombres, los varones de las clases populares no tienen y viven como muy frustrante esa exigencia, ¿no? O, por ejemplo, hay que comer comida sana, desterrar los ultraprocesados y comida ecológica. Claro, pero ¿quién puede comer comida ecológica y comida sana cotidianamente? Porque implica no solamente el dinero, sino también el tiempo para cocinar. Y recursos culturales. Y recursos culturales también para manejarlo. Claro. O, por ejemplo, el ejercicio. Claro, la vida que nos permite, digamos, controlar nuestras competencias también emocionales, es una vida que exige también darle lo suyo al cuerpo. Pero el ejercicio necesita también tiempo. Necesita también tiempo que me lo está robando la exigencia permanente de aumentar la productividad de un año para otro en la empresa en la que estoy. Ser más disponible, ser más flexible. Entonces, ¿cómo voy al mismo tiempo a tener más capacidad para dedicarme al cultivo del propio cuerpo y apuntarme a un gimnasio? Voy completamente de un escenario a otro con la lengua fuera. Otra vez el hámster, dando vueltas a la rueda sin saber para dónde va. Que ese es un poco el yo expresivo. Y al mismo tiempo buscando esas situaciones de euforia, ¿no? Permanente, ese crecimiento interior mediante momentos cumbres acumulados. Turismo de aventura, en fin, de eso se habla, de ese tipo de cosas se habla en el libro. Y sí, ese es un poco el panorama. Entonces, me parece que hay que atender a los dos elementos, a las miserias y a las grandezas, y por eso hace falta la doble hermenéutica aquí, la hermenéutica de la escucha y la hermenéutica también de la sospecha. Uh-huh. Sí, a mí me parece un punto de vista muy importante porque en filosofía estamos muy habituados precisamente a la condena, ¿no? Directamente claro, al rechazo de todo este tema de la autoayuda, cuando además es un campo epistémicamente hablando muy rico, ¿no? Para estudiar y para reflexionar. Yo, de hecho, ayer pensando en la charla me acordaba de Lipovetsky, ¿no? Del ensayo de la era del vacío, que precisamente sí, habla de los grupos, bueno, un libro de los años 80, de los grupos neofeministas y de lo positivo que puede ser dentro de lo que él llama ese proceso de personalización en el que estamos, que las mujeres se reúnen y se coescuchen, ¿no? Hacer referencia a eso. Todavía no habla de las masculinidades, como tú has hecho la referencia, sí, que hoy en día... Pues... Sí, pero entre feminismo y discurso terapéutico o de la autoayuda, eso lo trabaja muy bien Iluz. Hay bastantes vínculos. Es verdad que hay una crítica feminista al papel de los psiquiatras en relación con las mujeres, a la dominación, pero si hablamos de la cultura de ayuda más en general y del énfasis que pone en la verbalización de la vida emotiva, emocional, la ruptura de esas identidades rígidas y fuertes, hay connivencias también con el feminismo. Sí, sí, sí. Además, ella se centra mucho en todo el tema del amor, ¿no? Una gran especialista en el estudio de la cuestión del amor. Efectivamente. Sí. Bueno, vamos a ir enfocando otras cuestiones. Siguiendo con el tema del yo como emprendimiento, esta idea, ¿no?, de la subjetividad, como ya apuntó, volvemos, ¿no?, a lo de Foucault, etcétera. Claro, esa idea parte de cierta concepción optimista, ¿no? O sea, esa construcción del sujeto, parte de la idea de que tenemos un sinfín de recursos
que podemos autoexplotar y por lo tanto crecer de forma que parece indefinida, ¿no? Pero ese optimismo, por decirlo así, no sé si tú estás de acuerdo, bueno, sabes, ¿no? Sabemos que ya hay autoras que especialmente a partir de la crisis de 2008 empiezan a decir, bueno, esta idea, yo me acuerdo siempre, hace unos años que di una charla sobre esto en un ciclo y puse una imagen de un ejecutivo, un dibujo de un ejecutivo sembrando una maceta que se regaba a sí mismo, Sí. y regándose a sí mismo crecía, ¿no? Entonces quiero decir que algunos hablan de que, bueno, ese optimismo hoy en día estamos entrando o hemos entrado en una etapa, podemos decir, más opaca, tú lo has dicho antes, más tenebrosa, si por ejemplo comparamos con los años en los que escribiste el libro, ¿no? Hablo a nivel internacional o a nivel de lo que está pasando, ¿no? A nivel global. Y por otra parte también habría como otra novedad que la expansión de las redes sociales y de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces lo que quería preguntarte es si nos acercamos a un nuevo capítulo de la historia de la subjetividad o si dentro de unos años vas a tener que añadir otro post-scriptum del post-scriptum. Bueno, yo creo que tienes razón en que efectivamente cuando se escribe el libro, el 2005, fue antes de la crisis del 2008, que se ha comparado respecto al neoliberalismo con lo que representó la caída del muro de Berlín para el socialismo real. Claro, el escenario que abre la crisis del 2008 es un escenario pavoroso. Se ha hablado, Ian Braff habla, en 2013 acuñó el término de neoliberalismo autoritario para referirse a esa etapa. Es una etapa en la que se dispara el desempleo, la precariedad, los desahucios, y en ese contexto esta responsabilización del propio sufrimiento, del propio fracaso que se hace al yo, que es típica del yo expresivo, se hace absolutamente intolerable, insoportable. Por eso mucha gente cada vez más, a partir de esa época, ha empezado a proyectar su culpa en otros que además son vividos como una amenaza. Claro, ahí están en primera fila, y esto está muy de actualidad, los inmigrantes. A los inmigrantes se les culpa de todos los fracasos. Se les culpa de los fallos en los servicios de bienestar, se les culpa de la falta de vivienda, se les culpa de la criminalidad, se les culpa del terrorismo. De manera que efectivamente yo creo que lo que se abre a partir de 2008 no es una ruptura con el yo expresivo, es que las dimensiones más oscuras y más violentas de ese yo expresivo se ponen de manifiesto. Y se ponen de manifiesto, por supuesto, en las redes sociales, porque esa culpabilización se proyecta en las redes sociales también, de ahí esa agresividad y esa tensión que hay en las redes sociales. Pero al mismo tiempo, las redes sociales son lugares son espacios donde los individuos buscan ese crecimiento personal a través del reconocimiento de los otros, de los likes famosos o del reconocimiento de los zascas. O sea, hay también esa búsqueda de lo eufórico. Pero claro, en una estrategia de culpabilización de los otros que nos muestra ese perfil del nuevo autoritarismo que estamos viendo cotidianamente y que si uno lo toma por los efectos de superficie, lo que ve es una cierta similitud entre nuestra época y el mundo de entreguerras. Por ejemplo, la reaparición de los campos de concentración. Ya Guantánamo olía a campos de concentración, sin garantía jurídica de ningún tipo. No digamos en los centros de detención de inmigrantes ilegales, en Estados Unidos, por ejemplo, o en los campos de refugiados de palestinos, o en el experimento de Bukele, en El Salvador. Pero es que tenemos también el regreso de ideologías demográficas racistas y supremacistas, como la ideología del gran reemplazo o del invierno demográfico. Pero es que tenemos también el regreso de una lógica del chivo expiatorio. De manera que los escuadrones del ICE recuerdan mucho a los escuadrones de las SA en el Berlín de los años 30. O tenemos, por ejemplo, el intento o la reaparición de un nacionalismo expansivo, agresivo, la restauración, la puesta en marcha de una especie de ley del más fuerte en el terreno del conocimiento, en el terreno de la epistemología. Se invocan hechos alternativos a los hechos reales,
Se niega no solamente los conocimientos científicos, el famoso negacionismo de las vacunas, lo que se niega es la libertad académica, es decir, la independencia de las comunidades científicas respecto a los intereses religiosos, políticos y económicos, completamente. Hay también el regreso de las viejas identidades de género y de sexo de toda la vida, las de sentido común. No toda esta oleada de dispersión identitaria que nos ha traído lo que se llama la ideología de género o lo que se llama el movimiento queer. O sea, empezamos a ver signos y dice uno, esto parece que estamos volviendo a una atmósfera de los años 30. No es una vuelta a los años 30. Eso es si nos quedamos en la superficie. Lo que hay es yo creo que esa revelación del cariz más oscuro de ese neoliberalismo, que es el neoliberalismo autoritario y del propio yo expresivo. De hecho, para terminar con lo que me has indicado antes, el desarrollo de la IA y de las tecnologías digitales funciona como una especie de compensación. Esto lo ha visto muy bien el ensayista francés Eric Sadan en el libro El individuo tirano. Sadan dice, claro, el éxito de las tecnologías digitales y claramente de la IA es que nos permiten, en un mundo en el que somos impotentes completamente para cambiar las dinámicas sociales, no las podemos conocer en primer lugar, pero además somos impotentes para cambiarlas políticamente. Bueno, pues las tecnologías digitales y la propia IA son mecanismos de compensación porque nos hacen creernos una sensación de tener un poder omnímodo, de manera que con un clic podemos disponer a tiempo real, instantáneamente, de toda clase de bienes simbólicos y de bienes materiales. Desde el Uber hasta comida del tipo que yo quiera, hasta información, hasta casi artículos que la IA me pone prácticamente ya creados perfectamente, originales. Yo creo que esa sensación de omnipotencia que dan las tecnologías digitales y que da la IA operan como la compensación de nuestra impotencia realmente para cambiar esto que se nos dice que no hay alternativa, para cambiar las dinámicas sociales. No sé si he respondido a lo que me comentas, pero sí. Pero por ahí iría los tiros desde mi punto de vista. Yo creo que habría, no sé cómo estamos de tiempo, creo que habría una cuestión importante que tiene que ver con esta, o sea, que habría como otra continuidad, ¿no?, respecto a ese modelo, ¿no?, que en el que tú te has centrado en el libro, que todo este tema de la inmediatez, ¿no? Hay como una situación un poco también contradictoria, ¿no?, porque se supone que la IA viene como a solucionarnos cosas, pero yo tengo la impresión de que realmente lo que hace es echarnos aún más cosas encima, ¿no? Porque lo que se supone que te soluciona, después te cargas con otros trabajos o con nuevas exigencias que antes no había, ¿no? Es como lo de la burocracia, ¿no?, que se intenta quitar burocracia como burocracia, ¿no? Algo así, no sé si me explico. Sí, con plataformas digitales, la multiplicación de las plataformas digitales como los panes y los peces, ¿no? Y con este sujeto tendríamos toda esta cuestión del inmediatismo, que quizás hace 20 años quizás no estaba todavía tan presente, ¿no? De que todo tiene que ser ya inmediato, ¿no? Vale, vamos a ir ya terminando, cerrando para que el público pueda preguntar y pueda intervenir. Es la última pregunta ya de este ciclo, y hablando de autoayuda, pues en muchas ocasiones comentamos entre colegas, ¿no?, filósofos y tal. De hecho, el otro día con Ana Carrasco, tomando el café, salió el tema, ¿no?, de que siempre estamos diciéndonos como que la filosofía ha cedido, ¿no?, un espacio a la industria, a la industria de la autoayuda, ¿no? Es decir, le ha cedido o la industria de la autoayuda se ha comido un campo de acción que ha sido tradicionalmente filosófico, ¿no? Y que los filósofos, aquí que hay estudiantes de filosofía, ¿no?, de nuestro grado, ¿no?, de matemática y filosofía, digamos que los filósofos como que han permanecido de forma muy pasiva respecto a ese desplazamiento que tú has dicho antes de las estanterías, ¿no?, de las librerías por parte de la autoayuda, ¿no? Entonces, simplemente quería preguntarte ya como última pregunta del ciclo, ¿en qué sentido, o sea, la filosofía hoy en día nos puede cuál es tu punto de vista, ¿no?, nos puede seguir sirviendo para orientarnos, para leer nuestro presente o darle un sentido a nuestro presente? Sí, bueno, yo creo que efectivamente ha surgido un mercado muy rentable
en este ámbito de la autoayuda, donde la filosofía tiene que competir con los reality shows, tiene que competir con el consumo de psicofármacos, tiene que competir con la inteligencia emocional, con el mindfulness, para crear una vida de calidad. Y la filosofía funciona entonces como una especie de forma culta y sublimada, refinada, de autoayuda. Esto lo vemos en un libro casi pionero, que es Más Platón y menos Prozac, de Lumarinov, que luego ha tenido muchos imitadores. Ya es un libro antiguo, pero eso llega hasta el éxito nuevo de los clásicos del estoicismo. Los soliloquios de Marco Aurelio o el Enquiridión de Epicteto se han convertido en bestsellers. Por cierto, con los libros de filosofía cada vez más frecuente que estén al lado de los libros de ocultismo y de autoayuda de estos más baratos. Uno se va al Corte Inglés y están allí en el mismo sitio. Bueno, pues la vuelta de los estoicos, la conversión de los estoicos en bestsellers, son bestsellers sobre todo, por ejemplo, para los chavales de la manosfera. Porque claro, ya que no puedo cambiar estos tiempos recios, por lo menos me voy a cambiar a mí mismo endureciendo mi cuerpo, endureciendo mi mente, construyéndome una identidad invulnerable, de manera que pueda resistir al reblandecimiento que supone las nuevas masculinidades, el feminismo o la literatura psicoemocional. Lo que yo pienso respecto a cómo se tiene que posicionar ahí la filosofía es que debe abandonar esta obsesión por la interioridad. Debe abandonar esta obsesión por la interioridad y centrarse, por el contrario, con la ayuda del saber riguroso de las ciencias sociales, en intentar comprender la exterioridad, que es lo que no entendemos. Ahí es donde tenemos el mayor problema. Es decir, la filosofía debe de tratar de suministrar, en este momento de derrumbe de los metarrelatos, donde se nos hace imposible comprender lo que nos pasa, porque lo que nos pasa no nos pasa en el interior, nos pasa en las condiciones en las que vivimos, en la exterioridad. Lo que tenemos que hacer no es restablecer los grandes relatos, esos grandes relatos teleológicos, evolutivos de la modernidad, el marxista, el liberal, el positivista o el hegeliano. Lo que hay que hacer es trazar lo que llama Fredric Jameson mapas cognitivos, cartografías cognitivas. ¿De dónde estamos? Porque esa exterioridad es la que hace que seamos como somos. La única manera de poder cambiar esas condiciones es conociendo la necesidad. Solo conociendo la necesidad podemos empezar a liberarnos de ella. Y eso requiere esos mapas cognitivos que nos permitan salir, por una parte, de la perplejidad. Porque, claro, por ejemplo, ¿cómo algo así como el trumpismo ha podido surgir y ha podido tener tanto éxito? Necesitamos respuestas a eso, por ejemplo. Y eso no lo podemos entender penetrando en nuestra interioridad, diciendo, bueno, pere ad mundus, que ya me salvaré yo con los instrumentos de la autoayuda. Necesitamos esas herramientas para ganar reflexividad y poder empezar a controlar lo que nos está controlando. Pero claro, la reflexividad consiste en elevar el propio tiempo, como decía Hegel, en conceptos. Y eso exige tiempo. Exige tiempo. Y el tiempo es precisamente lo contrario de lo que funciona en el pensamiento rápido. Igual que hay comida rápida y pensamiento rápido, que es el que funciona en las redes sociales. Entonces nos tenemos que convertir, como dice Nietzsche en la genealogía de la moral, en vacas. Tenemos que rumiar. Pensar es rumiar. Hace falta tiempo. Hace falta pensar, digamos, a fuego lento. Solo pensando a fuego lento podemos empezar a modificar lo que hacemos, porque, volviendo a los estoicos, podemos vencer, no podemos controlar el primer movimiento del cuerpo. Ese se nos impone, pero el segundo sí lo podemos controlar. Y ahí me quedo. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias. Yo creo que ya va siendo hora de que el público plantee alguna cuestión. Lo que sí pediría que se sea muy breve, para que puedan intervenir. Sí, y un momentito. No sé si prefieres que se hagan todas las preguntas o una a una. Una a una. Vale, está bien, ¿no? Sí, porque si no tengo que apuntar, porque si no se me puede ir. Ya,
lo que tú dices es fantástico, Sí. que es el ultraliberalismo que conduce al iliberalismo, que conduce a más violencia y todo eso. Y tu cultura de la ayuda la confronto a otra cultura donde estoy trabajando mucho, que es la cultura de la que, tú lo sabes bien, tú lo sabes, mi amigo, de la convivencia. Aquí estamos trabajando mucho sobre este concepto de convivencia, no solamente entre las tres religiones, pero sobre la vida familiar, la vida en relación con el género, la vida y todo eso. No hablaré más, pero es una cosa que debemos hacer juntos, porque he publicado 2 libros al extranjero y en Inglaterra y en América, libros sobre la convivencia, y yo pienso que es una cosa que tenemos que ayudar a analizar mucho más en la Facultad de Filosofía que solamente lo que está pasando ahora, que va a conducir sin informes prospectivos hasta 2050 y 2100 a catástrofes. ¿Ya ha sido corto? Sí, perfecto. Sí. Sí, ahí yo creo que ha tocado un elemento clave que es la construcción de comunidad, pero la construcción de comunidad no a partir de un rasgo, de un sufrimiento que comparto exclusivamente con otro. Eso que se llaman las comunidades terapéuticas, sino la comunidad de barrio, la comunidad de vecindad, la comunidad entre la gente que trabaja y está captando ese sufrimiento de la autoexigencia permanente. Digamos, hay que unar los sufrimientos vinculados a este ultraliberalismo para empezar a construir convivencia, es decir, para empezar a tejer comunidad que pueda resistir a esa situación. Comunidad para cambiar las condiciones, no para cambiarnos simplemente a nosotros, como hace la cultura terapéutica, o que es lo que se focaliza. Es importante eso, evidentemente. Uno tiene que lidiar con el malestar y los recursos de la cultura terapéutica te pueden dar, en un momento dado, una solución, pero es una solución puntual. Si tú no cambias las cosas con los demás, el problema va a seguir viniendo, aunque de momento pueda salir de él. Pero estás en una ilusión completamente. El elemento comunitario, ¿qué comunidad queremos? ¿Cómo construir comunidad? Para eso tenemos que dar pasos atrás respecto a esta mecánica de culpabilización del que está al lado. Claro, si yo resulta que a mí se me culpabiliza de mi fracaso, de mi malestar, eso es intolerable, yo no puedo existir así. Entonces tengo la tentación inmediata a proyectarlo en el que tengo enfrente. Y tiendo a creerme todos los bulos que circulan acerca de la culpabilidad de unos grupos determinados. Entonces, esas dinámicas solo se pueden romper a través de convivencia, a través de comunicación y de creación de tejidos comunitarios partiendo de abajo. Hay un libro que ha salido hace dos años en San Francisco, no sé, el autor, que se llama Abundance, que habla de esta cultura de la autoayuda y que dice que vamos a catástrofe porque no tenemos los recursos, no tenemos la demografía, no tenemos la educación para eso. Hablaremos después. Y te invitaré a la Biblioteca Viva de Al-Andalus para hablar de convivencia, porque soy uno de los patronos y encargado como comisario del Foro de Córdoba para la Convivencia. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para alguna otra cuestión por allí. Bueno, hola, profe. Hola. Me ha gustado mucho la charla. Tenía una pregunta a la colación de esto último de lo que has estado hablando, de qué debería hacer la filosofía. Yo me pregunto si, ya que una de estas grandes ventajas que tiene la autoayuda es que se vende con mucha facilidad, porque es un mensaje que mucha gente quiere escuchar, que es cómo mejorar su vida, que es lo que al final le interesa a la gente, si la filosofía, para vender este relato, debería saber venderse mejor. Para saber buscar soluciones correctas, deberíamos ser capaces de vender mejor eso al público general y hacerle más interesado en las soluciones que puede proponer la filosofía que a las que puede proponer, por ejemplo, la autoayuda u otros relatos de los que has estado hablando durante la intervención. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Sí, yo creo que hay como dos caras de la filosofía. Hay una cara de la filosofía que es la institución filosófica, la filosofía académica, donde los filósofos hablan para otros expertos, que ese es un mundo restringido, limitado, de un lenguaje técnico. Y luego hay otra parte de la filosofía mundana, la distinción clásica, ¿no?, kantiana, la filosofía mundana, que tiene que hacer ese esfuerzo para hacer
comunicable a escala de ciudadanía su ejercicio, su trabajo. Eso es una obligación. Eso no es como a veces algunos colegas ven como una especie de degradación de la filosofía. Eso es una obligación. Es una obligación traducir al lenguaje corriente, a los problemas corrientes, a las realidades culturales corrientes, las inquietudes y ese poder disruptivo que tiene la crítica filosófica. Eso es fundamental. Me parece fundamental. Y en ese sentido, la filosofía, claro, los caminos del infierno están poblados de buenas intenciones. Es decir, la filosofía debe saber venderse también en ese aspecto. Debe venderse en el sentido de que debe adoptar un lenguaje que le permita una circulación general, una circulación como educación de la ciudadanía, no exclusivamente como un saber reservado, como un saber... este mismo intelectualismo con el que a veces se tratan las series de televisión o esto que hemos dicho de los reality shows, esta especie de altanería, eso sobra completamente. Eso sobra porque forma parte de la propia dominación simbólica que da el saberse perteneciente a una especie de élite, de minoría cultural, sí. que se reserva la transmisión de conocimientos muy exquisitos. Eso me parece fundamental, la comunicabilidad del discurso filosófico, y eso implica también un cierto marketing de la filosofía para hacerse vehicular en foros como puede ser este, que no es un congreso de especialistas en las analogías de Kant. Eso me parece esencial. Vamos, es una obligación, es un servicio público. Decía Bourdieu que de la misma manera que tenemos la salud pública, los hospitales, y tenemos la atención a la dependencia o tenemos la educación pública, es fundamental, dice él, comandos filosóficos de intervención rápida cuando aparecen determinados problemas. Y esos serían los comandos filosóficos de intervención rápida proyectados en la ciudadanía, en foros ciudadanos. La dificultad estriba en esa exigencia grandísima de la propia vida académica, ¿no? Que el tema de los tiempos, lo de convertirse en vaca es bastante complicado. Claro, si tienes que estar produciendo papers para el rendimiento académico que son hiperespecializados, ¿qué tiempo te queda para esa otra intervención ciudadana que tiene otros foros, que, como puede ser la prensa, como pueden ser este tipo de encuentros? Porque esos no rinden desde el punto de vista del currículum. Ahí hay un conflicto, efectivamente. Sí, incluso, ¿no? Asistimos a una especie de retirada del intelectual público clásico, ¿no? Del filósofo o filósofa que era cierto de referente, y eso como que se ha desdibujado, ¿no? Esa figura. Bueno, ¿alguna otra? Tenemos tiempo para otra pregunta. Rafa, ¿no? Ahora. No, hay una al final, perdón. Hola. Yo, a lo largo del ciclo, las distintas jornadas, hemos hecho muchísimo hincapié en el tema de las redes sociales. Y algo que me sorprende, porque si no me equivoco, dijo Álvaro antes que el libro se publicaba en el 2005. No sé si, entiendo que en ese momento todavía ya no se planteaba este tema, pero sí es verdad que, desde mi punto de vista, las redes sociales tienen muchísima implicación en personas de eso, a lo mejor que nacemos a partir de esa época, pero no sé si estamos categorizando las implicaciones que tiene las redes sociales de lo que le sucede a los jóvenes a toda la sociedad, porque entiendo que personas a partir de 35 o 40 años, no sé cuál será más o menos el límite, no sé si sufren tanto estas consecuencias, y me sorprende que a lo largo de las distintas jornadas se haga una reflexión tan fuerte sobre algo que yo creo que está por venir, como que todavía no estamos viviendo las consecuencias reales sobre lo que puede pasar. No sé qué puedo opinar sobre eso. Sospecho, pero no conozco la bibliografía de estudios sociológicos acerca del uso por edades de las redes sociales. También depende de qué redes sociales estemos hablando, claro. Porque si hablamos de TikTok, tiene una franja de usuarios, también por edad determinada, que no es la misma que Facebook.
ahí varía la cosa bastante. Pero vamos, no, ya digo, no conozco literatura secundaria de primera mano, pero sospecho que la cosa va por ahí. Pero eso lo hace más preocupante todavía. Porque los que ya lo que nos queda es la retirada y la despedida, pues bueno, el mundo va a ir por otra vía, pero el mundo va por la vía, el porvenir, el futuro, son precisamente los que más están recurriendo a ese pensamiento rápido. Como hablamos de la comida rápida. Y como la comida rápida, el pensamiento rápido, lo único que genera es indigestión y problemas de salud a la larga, de salud intelectual. Entonces, el problema, si los usuarios mayoritarios son los jóvenes, el problema es todavía mayor. El problema que nos encontramos es todavía mayor. Porque en las redes sociales hay esa combinación de la búsqueda del crecimiento interno, de la euforia, del momento culminante, y por otro lado hay la agresividad y el pensamiento, digamos, a toda velocidad. Y la proyección de los propios impulsos más agresivos, más destructivos en este contexto que hemos dicho que se inaugura a partir del 2008. Entonces, si efectivamente son los jóvenes los usuarios más asiduos de las redes sociales, el problema es mayor. El problema se multiplica. Y no es que demonice las redes sociales, que tienen un nivel de utilidad determinado, pero la generalización, porque el problema no está en las redes sociales, el problema es las circunstancias en las que surgen las redes sociales, en las que responden las redes sociales. No es el instrumento por sí mismo, es en qué circunstancias nace, en qué circunstancias funciona y qué tipo de pensamiento es el que fomenta. Por eso cada vez más países están restringiendo legalmente la utilización de las redes sociales a las franjas más jóvenes, porque están detectando que en vez de solucionar está agravando el problema. No facilita la comunicación, facilita la agresión. Facilita la agresión y el pensamiento más de menor calidad. Como la comida de menor calidad es la comida rápida, es comida basura, pensamiento basura. Yo creo que ya la última. Sí, aquí. Bueno, pues muchas gracias por tu interesante charla y te voy a hacer una pregunta sobre, digamos, un poco la división del trabajo en la academia y cómo eso contribuye pues a estas cuestiones que tú has estado comentando, ¿no? Porque me da la impresión de que hay disciplinas académicas formales, ¿no? Como puede ser la psicología, como pueden ser también la nutrición, la pedagogía, ¿no? Que pueden también contribuir, quizás incluso otras, ¿no? Pero que pueden contribuir a esa situación. Y también, enlazando con las preguntas que se han hecho sobre la filosofía, también, porque estando yo de acuerdo claro, cómo no, con esta necesaria dimensión pública que tiene la filosofía, pero también puede ser que un problema es que la legitimidad social e incluso académica de la filosofía en la actualidad solo se perciba en relación con esta cierta necesidad de proyección pública que a su vez tendría que ver con este consumo de instrumentos de autoayuda, ¿no? Y eso es preocupante también, porque al final la riqueza de esa contribución pública de la filosofía, como en cualquier ciencia, se tiene que nutrir de estos académicos vacas que cada uno en su campo pues reflexionan sin pensar en dar un fruto inmediato que pueda tener una utilidad social, ¿no? Entonces, en general es cómo también la academia y cómo estamos concibiendo actualmente la academia y en el campo de las ciencias sociales y ciencias de la salud, pues se relaciona con esta problemática. Sí, ahí hay un problema, yo creo un problema de traducción. O sea, la labor es cómo la investigación exigente en un lenguaje como es el lenguaje científico, que es un lenguaje exigente, especializado, cómo esos resultados de la filosofía y de las ciencias sociales, que repercuten mucho en el conjunto de la ciudadanía, se pueden traducir a la ciudadanía, hacerlos comunicables. Yo creo que el problema está ahí. El problema está ahí, como el problema que tenemos nosotros también para traducir lo que hacemos en investigación en el terreno de la docencia. Hay que encontrar las claves. Claro,
hablamos de Bourdieu, de Foucault, pero todo esto, esos textos son difíciles, no son accesibles inmediatamente. Yo creo que una labor capital de la filosofía, sin perder rigor, no se trata de convertir la filosofía en más Platón y menos Prozac, porque entonces eso es ponernos al nivel de, digamos, de ese pensamiento rápido que estaba diciendo antes, de la receta, cómo traducir ese lenguaje complejo y esos análisis complejos que proceden de las comunidades científicas, cómo hacerlos asequibles, traducibles a los intereses y a digamos, al despertar, al sapere aude, al atrévete a saber de la ciudadanía. Ahí está un poco la función, yo creo que esa es una de las funciones claves de la filosofía, no ya del saber filosófico especializado, sino también de las ciencias sociales. Esa labor de traducción, me parece que la filosofía tiene ese deber cívico de hacer esa tarea de traducción. De traducción. La llegada de Ayuso en Madrid, ¿cómo se llama? La antigua alcaldesa ha creado un departamento de convivencia, realmente, y han hecho experiencias fantásticas. Gracias. ¿Querés decir algo más, no, Rafa? Ya terminamos. Estoy de acuerdo, como no con eso que dices, pero me parece que también esto que plantea es lo que tú decías de mirarnos hacia el interior. No, yo me estaba refiriendo a esas condiciones externas. Sí, si no te importa, espera, que te den el micro para que se grabe. Sí. Que, claro, estoy de acuerdo contigo, pero me parece que aplicando tu propio diagnóstico, ahí en tu respuesta estás mirando al interior del filósofo. Pero yo no me refería a esa interioridad del filósofo, digamos, ¿no? Sino a las condiciones exteriores que hacen el trabajo de la filosofía más o menos útil y más o menos legítimo socialmente. O sea, si los libros de filosofía que uno puede encontrar en una librería muchas veces están junto a los de autoayuda, no es solo por la incapacidad de los filósofos para comunicar en un lenguaje adecuado. No. Tiene que ver también con la función a la que se relega la filosofía en esta división del trabajo y en esta economía de la autoayuda. Sí, es una especie de suplemento de alma. La filosofía se ha convertido en suministrar una especie de suplemento de alma en este mundo materialista, por así decirlo. Por eso figura junto a los libros de espiritualidad y de autoayuda en las estanterías. Pero claro, no es reducirla a un suplemento de alma es una vez más reducirla a una especie de psicofármaco. Es una vez más ese elemento. Y en eso tiene mucho que ver en la propia posición de la filosofía en los estudios superiores, en el bachillerato, y cómo reorientar la filosofía para que tenga esa labor cívica. Yo creo que es clave conectar la tradición filosófica con las ciencias sociales. La filosofía mirándose el ombligo a sí misma y contando la historia de la filosofía y haciendo exclusivamente comentarios de textos filosóficos, me parece que no nos conduce muy lejos ese enfoque, que tiene que ver con los planes de estudio, con la, digamos, posición escolar de la filosofía. Bueno, pues yo creo que podemos ir cerrando. Sí. Antes de terminar, indicar que el libro está disponible gracias a la papelería Laurel. Lo pueden adquirir. Hay muchísimas más cosas de las que Paco ha dicho. Nada, agradecer a la Fundación Cajasol, como siempre, la amabilidad y la acogida de este ciclo un año más. Reiterar el agradecimiento a Paco por su presencia hoy aquí con nosotros. Y nada, nos emplazamos para el año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias por su acogida.